Entré a la adultez pensando que yo era el problema, que no sabía relacionarme, que tenía que aprender. E hice exactamente eso en la universidad, o eso intenté, hasta que mi cuerpo colapsó. Hola, soy Ferio y les quiero contar cómo fue vivir la etapa universitaria hasta que mi cuerpo colapsó y viví un burnout autista. La universidad fue especialmente desafiante porque contemplaba el tener que viajar, cambiar mi rutina, habitar este nuevo espacio que me generaba mucha ansiedad. Y yo quería encajar, yo quería agradar, yo quería, ojalá, encontrar un grupito de amigas para hacer los trabajos grupales y lo encontré. Pero lo tuve salió muy mal. Pasa que hacíamos todo juntas, íbamos a comer todos los días al mismo lugar. Para mí, indicadores de que todo estaba marchando muy bien, pero parece que no. Que me mandaban indirectas sobre que de pronto no se sentían cómodas con algunas de mis actitudes. Para darles un ejemplo y contexto a lo que estoy diciendo, ellas dijeron, vamos a comenzar a traer comida a la universidad. Y yo les dije, bueno, háganlo, pero yo voy a ir a comer donde siempre. Claro, ahora yo entiendo que esto de hacer todos los días lo mismo a mí me traía muchísima tranquilidad. Era como que de alguna forma me energizaba para poder seguir con lo que quedaba de tarde en la universidad. Entonces pasa que, ok, yo pensé que se había solucionado esta situación. Cuando yo vuelvo de comer a la hora de almuerzo, ellas estaban raras. Y yo les preguntaba que qué pasaba y no me querían decir. Bueno, de malas ganas me dijeron, nosotras siempre hacemos lo que tú quieres, porque por esta ocasión traes tu almuerzo y comes con nosotras acá? Y yo les dije, pasa que el olor a comida, lo odio, o sea, me parece muy horrible. Tengo una sensibilidad olfativa pero tremenda y es hasta los condimentos que le echan a la comida. Llega a ser tan invasor el olor para mí que yo no puedo concentrarme en la conversación que estamos teniendo si hay olor a comida. Les expliqué esto y ellos no quisieron hablar más del tema, quedó ahí. Entonces, ¿qué ocurría? Que de pronto, cuando yo les preguntaba por qué estaban molestas, mi tono o tal vez la forma de decirlo, no es que no me quisiera dar por aludida, no entendía qué es lo que estaba ocurriendo. Bueno, pasa que termina este primer semestre, llegan las vacaciones y a mí me costó muchísimo iniciar el segundo, como que me enfermaba, claro, porque había estado en modo productividad todo este primer semestre, ignorando todo lo que yo sentía, yo les daba nomás. Entonces me relajé y me llegó, cuando pude volver de esta licencia a la universidad, ellas estaban raras conmigo. Pasaba que me habían dejado de seguir en Instagram. Cuando yo me acercaba a ellas como que se quedaban en silencio o no me saludaban, y por supuesto que estas claves, estas señales, cualquier otra persona diría, ya no, no sé, no quieren hablar contigo o ya no quieren ser tu amiga. Pero como no había pasado nada, según yo, todo seguía como antes, no captaba la verdad. Yo las seguía cuando se alejaban de mí. Y bueno, esto continuó un par de días hasta que me dijeron, tenemos que hablar contigo. Esa conversación me explicaban que cuando yo no fui a clases, se integraron al resto de curso y se dieron cuenta de que yo las excluía. Hablamos con el resto de curso y tú les caes mal porque te crees mejor que el resto, por ser inteligente y siempre quieres que se haga lo que tú quieres, y yo así como, pero díganme específicamente en qué cosas han notado eso de mí, como que el que no estaba captando muy bien parece como que las saturó a algo. Y fueron bastante crueles, así como, es que no queremos ser más tu amiga, ya no nos saludes, eh, se acabó. Y ahí quedé yo, congelada, tiritando. La verdad es que sentí muchísima vergüenza porque yo me decía, ¿cómo no me di cuenta? O sea, eh, sentí culpa, sentí rechazo hacia mí misma. Las semanas siguientes, cuando iba a la universidad, me sentía súper perseguida, tenía ataques de pánico y somaticé un montón. Entonces, como me sentía enferma, yo me venía a la casa a acostarme, a llorar, me tapaba con las sábanas como queriendo esconderme porque seguía sintiendo muchísima vergüenza, sentía mal por lo que
había pasado, pero también me sentía mal por sentirme mal. Voces, digamos, de personas importantes en mi vida que me habían cuestionado antes como por qué no puede ser normal, resonaban y yo me cuestionaba el por qué era tan débil, por qué algo tan pequeño me derribaba. La verdad es que no pude más y dejé la universidad. Pero yo no me rendí. Busqué el poder compensar esta situación, equilibrar de alguna forma con algún desafío grande para mí que fue el viajar, hacer un voluntariado fuera del país por un mes. A la vuelta de este viaje pasé un tiempo e ingresé a otra carrera y la verdad es que no pasó mucho tiempo para que el modus operandi se repitiera y yo encontré un amigo, nos llevábamos súper bien, hacíamos todo juntos, pero estábamos en un grupo donde se comenzó a decir que yo me creía mejor que el resto, que yo quería hacer todo sola, lo excluía, digamos, del resto del grupo, que no niego, la verdad, yo hago este mea culpa donde de alguna forma cuando encuentro a alguien afín, como que genero este hermetismo, no me gusta que la dinámica cambie, porque prefiero profundizar con pocas personas que me caigan muy bien a que tener una relación cordial con todos. Para mí sería insostenible, pero entiendo su punto. Y pasó que yo busqué maneras de poder sobrellevar esto, porque noté este patrón. Entonces yo tomé cursos de cómo poder trabajar mejor en grupo, tomé terapia donde mi motivo de consulta era literalmente este. ¿Cómo puedo trabajar mejor con las personas? ¿Cómo puedo comunicarme de mejor manera? Y ahora me di cuenta que yo iba a terapia a querer parchar y perfeccionar esta máscara, porque sentía que ser yo era peligroso, porque se me cuestionaba, se me juzgaba mi forma de ser y ya no quería volver a estar expuesta a eso. Una vez, y como muchos de nosotros que fuimos diagnosticados de forma tardía, encontré un post por ahí sobre autismo y dije, sí soy. Entonces con esa terapeuta que me encontraba en el momento, sin ningún tipo de preámbulo, voy y le digo, ¿y si soy autista? Y ella me dijo, no, porque fuiste a otro país sola. Y no insistí, la verdad es que lo dejé ahí como una hipótesis descartada. En ese periodo yo me forzaba a hacer cosas que me sobrepasaban, como si de alguna forma me fuera a curar de esto que yo no sabía qué era, pero notaba. Invalidaba todo lo que sentía, me decía, ¿cómo no vas a poder? Recuerdo que en esta etapa arrendaba una pieza y cuando ocurrían situaciones como por ejemplo que cambiaban de lugar las cosas en la casa, me daban meltdowns y yo me enojaba conmigo misma, como por qué me afectan este tipo de situaciones tan pequeñas o cuando existían diferencias en los trabajos grupales, a mí me afectaba muchísimo. El hecho de que yo siempre buscaba sentarme en la universidad al lado de la ventana, en la parte de atrás, y cuando alguien estaba en mi lugar, me incomodaba tanto, estaba mal toda la clase, no podía concentrarme. Entonces, en vez de validar estas cosas que yo notaba que me hacían sentir mejor, cuestionaba por qué la necesitaba. Por fuera yo funcionaba y sinceramente para mí lo más importante era funcionar, rendir, tener éxito, porque había catalogado el intento anterior de universidad como un fracaso personal, pero por dentro yo estaba muy mal. Yo ya no sabía quién era. Pero hubo un año que recuerdo con bastante cariño porque encontré a dos personas en la universidad con quienes sí me sentía tranquila y cómoda. Un saludo por ahí al Pablo y la Vicky, si me están viendo. Ese año, por cosas que me pasaron, me planteé que quería vivir nuevas cosas. Entonces conocí a mi esposo y con él experimenté algo que cambió mi historia para siempre y fue sentirme aceptada por primera vez en mi vida por quien era, rara y todo, aceptada. Comenzaron a ocurrir demasiadas cosas, demasiados cambios. De partida la dinámica que tenía conmigo misma, creo que cuando uno es amada de verdad, es inevitable no plantearse las formas en las cuales uno se trata y también el ritmo que llevaba en mi vida. Comencé a bajarle bastante a la universidad. Para ese año también ya había dejado de ser mi interés profundo. Bueno, pasó que en mi vida comenzaron a haber muchos
cambios, donde estaba organizando mi matrimonio, donde comencé a convivir por primera vez con una pareja, con todos los desafíos que eso conlleva. También tuve un trabajo grupal que fue muy complejo, donde fueron unos conflictos que escalaron de formas que no debieron. Yo me sentí sobrepasada porque de todas las formas que intenté poder solucionarlo no fue posible. Yo quería estar bien en todo, pero ahí fue donde mi cuerpo y mi mente dijeron, basta. Empecé a sentirme muy cansada, muy agotada. Era un cansancio que no se me quitaba durmiendo. Tareas básicas de higiene me costaban un mundo y rendir académicamente ya no lo estaba logrando, lo cual era extraño en mí. Me sentía incómoda, me sentía triste, cansada todo el tiempo. Y de alguna forma los ruidos eran demasiado fuertes, las luces eran demasiado brillantes y terminaba con migraña casi todos los días. Y mi esposo me dijo, sabes, creo que es momento de buscar ayuda. Entonces inicié terapia con una psicóloga y yo al relatarle mis antecedentes, cómo me había sentido últimamente, las cosas que habían estado pasando en mi vida, ella mencionó que tal vez esto se debía a un estrés postraumático complejo, que tal vez era ansiedad social o agorafobia, porque yo no podía salir de mi casa sola. Me daban ataques de pánico, me desorientaba afuera, me perdía y me recomendó iniciar con un tratamiento farmacológico. Y encontré una psiquiatra, pero online. Pasa que yo tengo problemas con hacer videollamadas porque comienzo a ser demasiado consciente de mí misma, de mis respuestas, de si acaso hice algún gesto raro, de mi voz, de mi tono. Yo asociaba que era por todas las situaciones traumáticas que he vivido en relación a las interacciones sociales, tan hipervigilante de mí misma, pero también sé que viene desde el autismo, porque esto es mucho antes de haber vivido estas situaciones en la universidad o en el colegio. Yo desde siempre tengo esta sensación de estar observando a otros y tener como que ajustarme y estar como sintiendo que lo hice mal luego de haber interactuado con alguien. Repaso una y otra vez lo que dije, lo que pude haber dicho de otra manera, en fin, una videollamada era mala idea. Entonces tuve esta entrevista inicial y mis respuestas cortantes hicieron que rápidamente los datos ella los alineara a un diagnóstico donde encontraba que yo correspondía a un trastorno afectivo, bipolaridad para ser específica, y claro, me dio medicación. Yo le comenté que yo había respondido mal a los medicamentos en mi adolescencia y justamente también el haber respondido mal a los antidepresivos a ella le calzaba muchísimo más a que yo tenía bipolaridad. Y bueno, pasa que me dice, vamos a iniciar con una dosis relativamente baja, vamos a ir de forma gradual subiendo porque este medicamento puede que genere de manera muy rara una reacción grave, pero es muy rara. Y yo así como, bueno, está bien. Comencé con esta dosis inicial, comencé con unas manchitas en la piel. Yo me saco una foto, se la envío, le digo, mire, pasó esto. Y ella me dice, continúa con la medicación. Y yo, ok, continué. Muy rápidamente esto empeoró. Tenía estas manchas por todo el cuerpo, ampollas, me ardían los ojos, me sentía mal, como si tuviera gripe. Entonces yo le vuelvo a mandar esta foto y ella me dice, detén la medicación y anda a urgencias. Y en urgencias lo tomaron como son manchas en la piel. Pasaron los días y la verdad es que yo empeoraba, así que la volví a contactar y ella me comenzó a echar la culpa de que probablemente yo seguía tomando la medicación y por eso la reacción, porque no tenía sentido que si yo lo hubiera dejado esto continuara. Así que dejé de tener contacto con ella, la verdad, porque ningún interés en que me traten de mentirosa. Y bueno, pasó que por mi cuenta yo iba a otros médicos, muchos exámenes, mucha medicación que no mejoraba mis síntomas. Yo desesperada en algún punto. Y lo que tuve fue Steven Johnson, una reacción alérgica grave que termina en muerte. Si quieren buscarla en Google, háganlo, pero es bajo su criterio. Realmente es muy feo como se ve y por eso yo también estaba súper asustada. Nadie se hizo responsable de esta situación. Obviamente yo dejé
de asistir con esta psicóloga, con este psiquiatra y retomé con otros especialistas. Sin embargo, con esta nueva psicóloga me recomendó el poder volver a tomar fármacos porque yo seguía, la verdad, sin avances en relación a esto de no sentir energía. Yo no lograba organizar mi día, hacer una lista. Me sentía tonta, como si estuviera lenta, no sentía motivación por absolutamente nada. Yo dejé de asistir a la universidad por lo mismo y claro, pensaban de que esto correspondía a un estado depresivo. Ella me recomendó un psiquiatra, pero nuevamente el psiquiatra era especialista en trastornos afectivos y de la personalidad, entonces por supuesto que también confirmó la hipótesis anterior de que lo mío era un trastorno bipolar y ya. Tuve esta entrevista con él online también. Este psiquiatra me recomendó otra medicación y la verdad es que luego de otra sesión quería subirme la dosis y solo se trataba de reportar cómo te has sentido con la medicación y en ningún momento se me aplicó ningún instrumento, en ningún momento se me preguntó por mi vida más allá el episodio depresivo que presentaba y de que mi vida fluctuaba entre periodos de productividad, pero yo no estoy hablando de 2 semanas, estoy hablando de periodos de productividad sostenidos en el tiempo y luego muchísimo cansancio, no poder vivir, no poder levantarme de la cama. Pasó que yo por primera vez comencé a cuestionarme que ellos no tenían razón. Comencé a informarme sobre la bipolaridad y comencé también a cuestionar, a insistir en que yo quería una evaluación a cabalidad. Y la verdad es que retomé mi hipótesis de años anteriores sobre si esto era autismo y fui derivada a una psicóloga especialista con enfoque de género y tras un mes fue concluyente, soy autista. Y todo empezó a tener sentido. No era flojera, no era depresión, no eran falta de ganas, era un burnout autista. Mi cuerpo no estaba fallando, estaba colapsando. Y cuando leí el informe, yo pensé que al fin sentiría alivio tras esta lucha por recibir respuesta, pero no, sentí tristeza, sentí impotencia por todos los años sin saber, por todo lo que me exigí, por el maltrato que me di, por todo lo que tuve que esconder, porque entendí que no era que nadie lo vio, era que yo había aprendido a desaparecer. Y luego de recibir mi diagnóstico, todo cambió. Comencé a ver mi vida con otros ojos y sobre ello quiero hablar en el próximo video. Las reflexiones que he logrado sacar y cómo estoy construyendo mi vida